Elkin Acosta, Presente. Joseph Alvarado, Presente. Ámbar Arias, Presente. Isaac Astudillo, Presente. Nahía Besillas, Luciana Ávila, Carol Castro, Presente. Leslie Cedeño, Presente. Scarlett Franco, Amy Gaibor, Presente. Madeline González, Presente. Juan Granizo, Lenin Lapo, Presente. Bruno Lara, Presente. Elizabeth León, Presente. Luis López, Presente. Valesca Medina, Jaime Merizalde, Dicen presente Medina, no lo escuché. Jonathan Moreira, Presente. Jordana Murillo, Presente. Xiomara Navarrete, Presente. Estefanía Oleas, Presente. Scarlett Ortiz, Presente. Valesca Padilla, Presente. Carla Rodríguez, Jorge Romero, Nicole Salas, Presente. Darien Serna, Presente. Sergio Siccho, Presente, Sicho. Marco Urgilés, Presente. Alessio Busca, Erika Velázquez, Presente. Hilary Casa, Daniela Yunga, Presente. Señorita, dígame. sí tengo asistencia. A ver, no tengo asistencia registrada de... Avesillas, Ávila, Franco, Ávila presente. Granizo, Rodríguez y Romero. Ávila presente. Bien. Ok, hoy vamos a continuar con los siguientes temas de repaso de estas 2 semanas, de los temas que estuvimos estudiando las primeras unidades
la unidad 1 y la unidad 2, que era todo lo relacionado con las operaciones, tanto como adición, sustracción, multiplicación y división de números enteros. También integrando el orden de las operaciones. Bien, con lo cual hoy vamos a continuar. En la clase anterior habíamos resuelto algunos ejercicios relacionados principalmente con la adición de números enteros, ¿verdad? Hoy vamos a estar recordando la segunda operación que nosotros estudiamos, que fue la sustracción. En este caso, lo que vamos a recordar es el procedimiento y por qué razón se realiza este procedimiento y entender cuál es la finalidad. Nosotros cuando cuando aprendimos las operaciones básicas con números naturales, es decir, donde todos son positivos, conocemos cuáles son las 4 operaciones básicas, ¿verdad? Y conocemos cómo restar números cuando el minuendo es mayor que el sustraendo. Por ejemplo, 8 menos 4 igual 4, ¿verdad? Pero aquí la diferencia es ya el conjunto en el cual estamos trabajando. Ya no estamos trabajando con números naturales, ¿verdad? Sino con números enteros, donde aparece algo nuevo en este año que fueron los negativos. Entonces, la operación de la sustracción, en este caso, nosotros decimos que la podemos expresar como si fuera una suma. Entonces, realmente si lo vemos de esa manera, cualquier resta, cualquier operación que esté representada como una resta dentro de matemáticas y cuando tengamos números enteros, es decir, cantidades positivas y negativas, toda resta, o sea, debemos saber que toda resta podemos escribirla o podemos resolverla como si fuera una suma. ¿De qué forma? De manera previa, estableciendo ese procedimiento donde transformamos la resta a una suma. ¿Y cómo se lo realiza? ¿Cuáles son los términos que van a variar y los operadores que van a variar? Tenemos que reconocer en primer lugar el operador de la sustracción, el de la resta. Ese operador va a cambiar, lo vamos a cambiar por una suma, pero no podemos simplemente cambiar el operador y dejar a los términos tal como se encontraban inicialmente, sino que tenemos que hacer un cambio con uno de esos dos términos y va a ser con el sustraendo de esa resta. ¿Qué vamos a hacer con el sustraendo? Lo escribimos como su opuesto. Entonces, por esa razón decimos que toda resta puede ser resuelta como la suma entre el minuendo y el opuesto del sustraendo. Y realmente ese es el paso que hacemos de forma previa para poder verlo tal como si fuera una suma y realizarlo de acuerdo a los procedimientos establecidos para sumas, de acuerdo a signos iguales y signos diferentes entre los sumandos, que fue lo que estuvimos recordando en la clase anterior. Entonces, hoy vamos a estar centrándonos en la sustracción. Vamos a realizar algunos ejercicios, pero con la finalidad de recordar y de reforzar este procedimiento. Entonces, vamos a centrarnos en este primer ejercicio. Solamente va a consistir en hacer esa transformación. No vamos a resolver la resta todavía en el ejercicio 5, solamente vamos a reescribir cada una de las restas de estos literales como la suma de el opuesto del número que se está restando, es decir, del opuesto del sustraendo. Entonces, antes de realizar algún cambio, es importante que sepamos reconocer los elementos de las operaciones. Si observamos en cada literal, el operador, ¿cómo podemos nosotros identificar el operador y diferenciarlo con el signo de el minuendo y el sustraendo? Pues el operador es aquel que separa a los dos términos. Por ejemplo, 2 menos 7. Aquí no vemos ningún otro signo, ningún otro operador, ¿verdad? Simplemente pues reconocemos que ese es el operador de la sustracción. Pero aquí, por ejemplo, vemos que hay un operador de resta y vemos que hay otro signo
negativo, pero ese corresponde al sustraendo. Entonces, el operador es aquel que separa a los dos términos. Y ahí reconocemos el minuendo, es el primer término de esa resta, y el sustraendo es el término que continúa después del operador, con su signo incluido. Entonces, observemos la diferencia entre el literal A y el literal B. En el literal A tenemos la resta de 2 menos 7, donde el minuendo y el sustraendo son cantidades enteras positivas. Y en el literal B tenemos la resta de 2 menos 7 negativo. Aquí tenemos una resta de dos números enteros con signos diferentes. Vamos con el tercer literal, menos 2, menos 7. En este caso, tenemos que fijarnos en el operador que se encuentra entre las dos cantidades numéricas. Siempre es ese. Y en este caso observamos que ese es el operador. Entonces hay una resta entre esas dos cantidades. El minuendo es 2 negativo y el sustraendo es 7. Y por último, en el literal D tenemos 2 negativo menos 7 negativo. En este caso el operador es el de resta, también el operador de la sustracción, y lo que nos queda por fuera del operador son respectivamente el minuendo y el sustraendo. Entonces hemos reconocido en primer lugar los elementos de esa resta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reescribir todas estas restas como qué cosa, como la suma. ¿Qué es lo que ha cambiado? Todo este operador de resta ahora lo hemos escrito como un operador de una suma, porque es el primer paso que se realiza para la sustracción de números enteros. Si observamos, el minuendo está igual en todos los casos. Aquí tenemos 2 positivo, 2 positivo, 2 negativo y 2 negativo. Eso sigue igual, y eso es lo que el procedimiento nos menciona. Lo único que hemos cambiado hasta ahora ha sido el operador. Y ahora, lo que sí debemos cambiar es el signo del sustraendo. El sustraendo es el término que nos queda después del operador. Para el literal A, el sustraendo es 7, es positivo. Para el literal B, el sustraendo es 7 negativo. Para el literal B, el sustraendo es 7 positivo. Y para el literal D, el sustraendo es 7 negativo. Entonces, el procedimiento para reescribir una resta como una suma consiste en, además de cambiar el operador de resta por el de suma, tenemos que cambiar el sustraendo de las restas por su opuesto. Entonces, ¿qué valores tendríamos que colocar en cada uno de estos recuadros para cada uno de los literales, para poder reescribir completamente estas restas como una suma entre el minuendo y el opuesto del sustraendo? En este recuadro, ¿qué valor deberíamos escribir? Sería 7. 7 negativo. Correcto, 7 negativo. Tenemos que cambiarle el signo al sustraendo por el de su opuesto. 7, su opuesto es 7 negativo. En este recuadro, ¿qué valor iría? Sería 7. Correcto, 7 positivo. 7. El opuesto del sustraendo. En este recuadro, ¿qué valor iría? Menos 7. Correcto, 7 negativo. Y en el último, 7. correcto, ¿verdad? 7 positivo. Bien, cuando tenemos una cantidad negativa, la debemos colocar entre paréntesis. ¿Por qué razón? Porque delante de esa cantidad tenemos el operador. Y si no escribimos un paréntesis para separarlos, tendríamos más el operador de la suma y menos el signo negativo de ese término. Y no habría algo que diferencie, ¿verdad? Entonces, por esa razón, siempre que tenemos una cantidad negativa, debemos escribirla entre paréntesis para evitar que se junte con el operador que se encuentre delante de él. Bien, entonces ya la expresión que observamos a la derecha de cada uno de los literales son expresiones equivalentes.
tener 2 menos 7 es equivalente a tener 2 más el opuesto de 7. Tener 2 menos 7 negativo es equivalente a tener 2 más 7. Tener menos 2 menos 7 es equivalente a tener 2 negativo más 7 negativo. Y tener menos 2 menos 7 negativo es equivalente a tener menos 2 más 7. Entonces, cuando lo transformamos a una suma, ¿qué logramos? Logramos identificar de forma más clara cuál es el signo que le corresponde a cada término. Algo que de pronto en la primera forma no era tan visible o de pronto veíamos muchos signos y pudiéramos tender a confundirnos. Entonces, ya una vez que lo tenemos de esta forma, nos damos cuenta que esto lo podemos resolver como una suma de números enteros con signos diferentes, al igual que el literal D, ¿verdad? Mientras que el literal B y C lo podemos resolver como una suma de números con signos iguales, ¿verdad? Entonces ya sabemos cuál es el procedimiento para cada uno de ellos. Bien, en este caso no vamos a resolver la suma, simplemente estábamos haciendo este ejercicio de reescribir las restas como una suma equivalente, utilizando el proceso de cambiar el operador y de cambiar el signo del sustraendo. Bien, ahora sí, en el ejercicio 6 vamos a realizar ya un ejercicio donde vamos a aplicar esta regla para transformar la resta en una suma equivalente y luego determinar el resultado de la operación. Dígame el estudiante Murillo. Licenciada, el ejercicio 3 entonces tendría que pasar el signo menos donde está el recuadro, el primer recuadro y el valor opuesto del menos 6. Ok, en este recuadro, ¿qué signo debemos colocar? ¿Qué operador? Sería un más. Correcto, más. La resta la cambiamos, ahora la vamos a transformar en una suma. Y el sustraendo lo vamos Sería a escribir como su opuesto, ¿verdad? Con su signo opuesto. Y tenemos una operación equivalente a la primera. Tener 3 menos 6 negativo es equivalente a tener 3 más 6. Y esto es algo que nosotros lo podemos resolver incluso de forma mental, ¿verdad? Efectuamos la operación 3 más 6 y determinamos el resultado 9. Entonces, 9 es la diferencia entre estas dos cantidades, que a su vez la podemos resolver de esta forma. Entonces, esa es la razón por la cual lo transformamos, para facilitar el procedimiento y aplicar los procedimientos de una suma convencional y determinar el resultado de esta operación. ¿Ven? Listen, ¿puedes subir un ratito?
Bien, vamos a continuar ahora con las siguientes operaciones, donde vamos a combinar adiciones y sustracciones y también vamos a tener signos de agrupación. Entonces, recordemos, en estos casos todavía no necesitamos aplicar el orden de las operaciones porque solamente tenemos sumas y restas, ¿verdad? Sabemos que si tuviéramos multiplicaciones, divisiones, ahí deberíamos resolver primero las multiplicaciones, las divisiones y por último las sumas y las restas. Pero en este caso hay algunos pasos previos que realizar antes de efectuar las operaciones, como por ejemplo deshacernos de los signos de agrupación, son los paréntesis, sobre todo aquellos que están precedidos de un signo negativo. En ese caso, ¿qué podemos hacer nosotros para deshacernos de el paréntesis en ese término y en el término de acá? Si nos fijamos y están precedidos de un signo negativo, nosotros podemos eliminar el paréntesis y el signo negativo que se encuentra delante de ellos de la siguiente forma. Lo que se encuentra dentro del paréntesis lo escribimos, pero con su signo contrario. Es decir, en este caso tenemos 9 negativo, nos quedaría simplemente 9. ¿Okay? Entonces, ese va a ser el primer paso que vamos a realizar. ¿Con qué términos nomás podemos realizar este procedimiento? Con el primero y con el último término. Entonces, aquí simplemente nos quedaría 9. Todo lo demás lo vamos a seguir escribiendo igual. Más 20 negativo, menos 14. Y este último término también, eliminando su paréntesis y el signo negativo que se encuentra delante de él, nos quedará 3 positivo. Entonces, ahí ya hemos logrado reducir un poco la expresión, ¿verdad? Luego, ¿qué podemos hacer? Recordemos las propiedades con las que cumplen los operadores. Tenemos el operador de la adición y el de la sustracción también cumple con la propiedad asociativa. Entonces, perdón, el de la adición. Entonces vamos a agrupar algunos términos que se encuentren sumándose los unos a los otros, como por ejemplo 9 y 3. A ellos los podemos agrupar En positivos. para sumarlos entre sí. Entonces tenemos 9 y el 3 también. Los demás términos los vamos a dejar de lado y continuamos resolviendo la operación entre los términos que hemos agrupado. Entonces, como tenemos cantidades positivas, así las podemos sumar de forma directa, ¿verdad? Tendríamos 12 más 20 negativo y por último menos 14. Luego, ¿qué podemos hacer? Nuevamente volvemos a agrupar aquellos términos que se están sumando, pero en este caso son suma de números con signos diferentes. Y el término que está restando lo dejamos de lado. Entonces primero vamos a centrarnos en esta operación. 12 más 20 negativo. Y el menos 14 lo dejamos de lado. Entonces vamos a sumar lo que se encuentra dentro del corchete, aplicando la propiedad, el procedimiento para sumar números enteros con signos diferentes. ¿Qué deberíamos hacer? Determinar los valores absolutos de cada sumando. Valor absoluto de 12 y valor absoluto de 20 negativo. Luego, esos valores absolutos identificamos el mayor y el menor. Restamos el mayor menos el menor y el resultado va a llevar el signo del sumando con mayor valor absoluto. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esta suma? Menos 8. Correcto. Sí, menos 8. Y por último tenemos una resta, ¿verdad? Entonces, para poder resolverla,
vamos a reescribirla como una suma equivalente. Cambiamos el operador de resta por el de suma y cambiamos el sustraendo por su opuesto. Y tenemos una suma de números enteros con signos iguales. El procedimiento nos dice que sumamos sus valores absolutos y el resultado va a estar precedido del signo que tienen ellos en común, ¿verdad? Que es el signo negativo. No, Sumamos. sería menos 22, negativo. Menos 22, sí. Correcto, ¿verdad? 22 negativo. Bien, y ahí ya tendríamos resuelto el primer ejercicio. El segundo, de la misma forma, lo podemos realizar. El primer paso, cuando identificamos que hay signos de agrupación y que están precedidos de un signo negativo. Sería 8 positivo. Correcto, tomamos lo que se encuentra dentro del signo de agrupación y lo reescribimos con su signo contrario. Tendríamos 8 más 33 negativo, menos 7, y con el último también podemos hacer lo mismo. Eliminamos ese paréntesis, lo que está dentro, lo escribimos con el signo contrario. El opuesto de 21 negativo es 21, pero con signo positivo. Luego, nuevamente podemos agrupar aquellos términos que podamos sumar. Tendríamos 8 más 21. 8 más 21. Correcto, aplicando la propiedad asociativa. Y los demás los dejamos de lado. Y nos centramos en esta primera suma. 8 más 21. 29. Correcto, tendríamos 29 más 33 negativo y menos 7. Sería entonces hacer con una resta de 29 menos 33 sería. Correcto, tenemos, bueno, realmente es una suma, solamente que 33 es un número negativo. Sí, como es negativo sería una resta. Entonces vamos a agrupar a esos dos términos que vamos a sumar. 29 más 33 negativo. Aplicamos el procedimiento para sumar números enteros con signos diferentes. Determinamos sus valores absolutos. Valor absoluto de 33 negativo y valor absoluto de 29. Restamos el mayor menos el menor valor absoluto y el resultado va a llevar el signo del sumando con mayor valor absoluto. Si esto lo anotamos mediante operaciones auxiliares, sería de la siguiente forma. Sería menos 4. Valor absoluto de 33 negativo, 33. Valor absoluto de 29 es 29. Entre 33 y 29, 33 es mayor. Entonces, yo para sumar estas dos cantidades, 29 más 33 negativo, tengo que restar el mayor valor absoluto menos el menor valor absoluto. Es decir, 33 menos 29. Y a ese resultado le voy a agregar el signo del sumando con mayor valor absoluto, que fue un signo negativo. Menos 4. Y de ahí tenemos 4 negativos, correcto. Licenciada, ¿puede subir un poquito? Entonces tenemos 4 negativo menos 7. Y esta resta la
reescribimos como una suma. Tendríamos el minuendo igual, el operador de resta, lo cambiamos por el de suma, y el sustraendo lo escribimos como su opuesto. Y tenemos la suma de dos números enteros con signos iguales. Por lo tanto, sumamos los valores absolutos, 4 más 7, y le agregamos el signo que tienen en común. Ambos tienen signo negativo. Menos 11. Señorita, Dígame. voy al baño, por favor. Sí. Bien, ahora vamos con el siguiente. Aquí ya tenemos agrupados los dos primeros términos. Por lo tanto, el primer paso va a ser resolver esa operación, que se encuentra dentro de ese signo de agrupación. 4 negativo más 8 negativo. Sería Entonces, menos. correcto, ¿verdad? Suman los valores absolutos, 4 más 8, y le colocan el signo que tienen en común esos sumantes, que es el signo. Bien. Y luego, ¿qué más podemos hacer con este tercer término para eliminar ese paréntesis? Ponerlo al lado de menos 12 y eso pasarlo el signo menos a suma. Ya, está precedido del signo negativo y se encuentra dentro de un paréntesis. Ponemos el valor absoluto. Lo que se encuentra dentro del paréntesis lo escribimos con signo contrario, con el signo opuesto. Y ahí ya nos deshacemos de el signo negativo que lo está delante de el paréntesis, y también podemos eliminar ese paréntesis. Con lo cual tendríamos más 6. Y el último término, más 15. Entonces aquí, de forma conveniente para nosotros, sería mejor agrupar primero aquellos números que tienen signos iguales, ¿verdad? Entonces vamos a dejar primero al 12 negativo y vamos a agrupar al 6 con el 15. Lo sumamos a ellos primero. $21. Entre 6 más 15. Correcto. Y la última expresión nos quedará simplemente 12 negativo más el resultado de esa suma, que fue 21. Y tenemos la suma de dos números enteros con signos diferentes. Determinamos sus valores absolutos, los restamos y el resultado va a llevar el signo del sumando con mayor valor absoluto. Si lo resolvemos mediante operaciones auxiliares, tendríamos valor absoluto de 21 es 21.
y valor absoluto de 12 negativo, 12. Entre sería- estos dos sumandos, 21 es mayor. Restamos el mayor menos el menor. Sería 9 positivo. Correcto, 9. 9 positivo. Dígame el estudiante Murillo. No, le quería decir la respuesta. Ah, ok. Bien. Entonces nos queda simplemente 9. ¿Y se puede subir un poco para ver el otro ejercicio arriba? Bien, ahora vamos a resolver un problema que involucra la operación que acabamos de estudiar. Nos dice, el Valle de la Muerte, en California, es el punto terrestre más bajo en los Estados Unidos, a 282 pies debajo del nivel del mar. El punto terrestre más bajo de la Tierra, no de Estados Unidos, sino de toda la Tierra, es el Mar Muerto, el cual, o sea, la profundidad de la parte terrestre, el cual está 1.348 pies debajo del nivel del mar. Y se nos pregunta, ¿cuánto más abajo está el Mar Muerto que el Valle de la Muerte? Es decir, se nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las profundidades del Mar Muerto y el Valle de la Muerte? Pero nos están diciendo quién respecto a quién. El Mar Muerto respecto al Valle de la Muerte. Entonces, en la sustracción, recordemos que hay una propiedad con la cual no debemos aplicarla, que es la conmutativa. La adición o la suma sí es conmutativa, es decir, 1 más 3 es lo mismo que 3 más 1, pero la sustracción o la resta no es conmutativa, es decir, tener 1 menos 3 no es lo mismo que tener 3 menos 1. Entonces, aquí también es importante eso. Se nos está pidiendo qué tanto más abajo de el Valle de la Muerte se encuentra el Mar Muerto. Entonces, tenemos que tomar un valor y restarlo del otro valor, pero en el orden necesario. Bien, entonces, para poder visualizar un poco mejor esta información que se encuentra en el enunciado, siempre es recomendable elaborar un esquema para representar y ubicar esa información. En este caso, lo que nos va a servir es una recta numérica. Nos están dando esas dos cantidades respecto a un punto de referencia, ¿verdad? Ambos datos se encuentran respecto al nivel del mar. Tanto la profundidad del Valle de la Muerte, que se nos dice que son 282 pies, como la profundidad de el Mar Muerto, que se encuentra a 1.348 pies, debajo del nivel del mar. Entonces, ambos tienen el mismo punto de referencia.
Entonces, podemos ubicar una escala vertical donde vayamos a representar la profundidad de cada uno de estos puntos, tanto del Valle de la Muerte como del Mar Muerto, respecto a quién, a ese mismo punto de referencia, al nivel del mar. Bien, ese es el nivel del mar. Que sabemos que de forma numérica, a un punto de referencia, le asignamos el valor de 0. Las unidades en las que están representadas estas medidas es en pies. Bien, entonces vamos a ubicar primero el Mar Muerto, perdón, el Valle de la Muerte, que se encuentra a 282 pies por debajo del nivel del mar. Entonces, esa es una cantidad relativa, ¿verdad? Si se nos está diciendo que está por debajo de, por convención de signos, esa posición le corresponde un valor negativo. Entonces, ubiquemos la posición del Valle de la Muerte va a ser menos 282. Bien, se va a hacer el valle. Y luego se nos dice que el Mar Muerto se encuentra a 1348 pies debajo de este mismo punto de referencia. Entonces su posición va a ser 1348 pies negativo, por debajo del nivel del mar. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuánto más abajo está el Mar Muerto que el Valle de la Muerte? Nosotros queremos conocer cuánto es esta distancia o esta diferencia entre la posición de un punto y el otro. Entonces, ya que lo hemos representado mediante un esquema y podemos relacionar una magnitud con la otra, ahora eso lo podemos traducir a una operación, ¿verdad? Esa diferencia de posiciones, llamada D, la podemos relacionar con, de forma aritmética, con la operación de la resta, ¿verdad? La sustracción. ¿Entre quiénes? Entre la posición del Mar Muerto y la posición del Valle de la Muerte. Entonces, lo que vamos a restar van a ser esas posiciones. Con lo cual tendríamos esa expresión. Ahora vamos a reemplazar los valores numéricos de esas posiciones. El Mar Muerto se encuentra a 1348 pies. Menos. Y tenemos que considerar también el signo que tiene el Valle de la Muerte, que es 282 pies negativos. Y no confundirlo ni mezclarlo con el signo de la operación. Ese es el punto clave en el planteamiento de esta operación. Porque si nosotros aquí simplemente escribiéramos esto, no sería lo mismo que escribir esto. Ahí está toda la diferencia. Sí hay que considerar el signo, porque son números relativos. Y este otro signo, no confundirlo con la operación. Uno es el operador y el otro es el signo del sustraendo. Bien, entonces resolvemos esta resta. Para visualizarlo mejor, ¿qué recomendamos hacer? Esta resta transformarla en una suma. Por lo tanto, tomamos el operador de resta, lo cambiamos por el operador de suma. Tomamos el sustraendo y lo escribimos como su opuesto. El opuesto de 282 negativo va a ser 282 positivo. Y tenemos una suma de números enteros con signos
diferentes, lo cual podemos resolver de acuerdo al procedimiento como la resta entre sus valores absolutos, el mayor del menor, y precedido del signo del sumando con mayor valor absoluto. ¿Cuál va a ser esa distancia? ¿Y 1630, licenciada, la suma? Ok, ¿cuánto? Sería 1630. 1630. Sí, licenciada. Tenemos dos sumandos con signos diferentes. ¿Qué debemos hacer? Debemos determinar los valores absolutos de esos sumandos. Valor absoluto de 1348 negativo es 330. 1348 positivo. Valor absoluto de 282 es 282. ¿Cuál es mayor entre 1348 y 282? 1348 es mayor, ¿verdad? Entonces, resto, porque tengo sumandos con signos diferentes. ¿Quién voy a restar? El mayor valor absoluto, ¿con quién? Con el menor valor absoluto. 1348 menos 282. ¿Y qué signo va a llevar el resultado de esa operación? Va a llevar el signo del sumando que tuvo mayor valor absoluto. En este caso, tenía signo negativo ese sumando. Entonces saldría menos 1066, saldría. Un 1066 negativo. Correcto, el resultado va a ser negativo y la diferencia entre 1348 y 282 es 1066. Y las unidades en las que se encuentran estas magnitudes es en pies. Entonces, como sabemos que es un signo negativo y se nos pregunta cuánto más abajo está el Mar Muerto que el Valle de la Muerte, sabemos que el Mar Muerto se encuentra 1066 pies más abajo que el Valle de la Muerte. El signo negativo lo que nos indica es que ese punto se encuentra por debajo de el otro punto con el cual lo estamos comparando, lo cual es bastante razonable, ¿verdad? Porque se encuentra, ya sabíamos que era el punto más profundo de la Tierra, mientras que el otro solamente es el punto más profundo de Estados Unidos, pero no de toda la Tierra.
Ok, entonces por hoy vamos a quedarnos hasta aquí. El día de mañana vamos a estar realizando ejercicios de repaso relacionados con todos los temas de adición, sustracción y también algunos con multiplicación, división y potenciación, pero tratar de que sea algo recopilatorio con simplemente para ir colocando nosotros las alternativas, simulando como si fuera una evaluación, es decir, para ir practicando esta parte de prepararnos para la evaluación que inicia la siguiente semana, el día miércoles. Entonces, esta semana todavía vamos a tener repaso hasta el martes 21 y desde el 22 hasta el 28, ahí ya empiezan ustedes la semana de los exámenes. Bien, entonces nos vemos aquí el día de mañana. Les deseo que tengan una buena tarde y que pasen bien. Paz y bien. Licenciada, pase bien. Pase bien, licenciada.